Es para mí otra vez un gusto muy grande poder estar con ustedes desde este lugar, desde esta casa. Bendecimos también al pastor, a su esposa, a su familia que están en un compromiso, así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por el aporte, gracias por el apoyo espiritual y honramos sus vidas, amén. Honramos las vidas del pastor, de su familia que ahora están en aquel lugar y que pronto van a regresar. Oramos para que regresen con bien. Así que vamos a empezar, hermanos, vamos a continuar. Si ustedes recuerdan, he estado predicando últimamente sobre las iglesias de Apocalipsis. Y en las iglesias de Apocalipsis, el Señor, si ustedes recuerdan, el Señor da un elogio primeramente a la iglesia, como lo había dicho, da un elogio, pero también dice el estado espiritual en el que tú y yo nos encontramos, el estado espiritual en que está tu vida, tu corazón, el estado espiritual en que nos encontramos en el presente, en nuestro presente. Y hemos predicado de la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, de Tiatira, fue la última que tuve la oportunidad de compartir. Y vimos muchas cosas con Tiatira, vimos que la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos de tolerar cosas que no agradan a Dios. Cuando tú toleras en tu vida y empiezas a permitir que en tu vida haya rodeándote cosas que tú puedes apagar o que tú puedes raer de golpe, pero no lo haces, lo que sucede es que lo que tú toleras, eso se va a enseñorear de ti, a la postre, a la larga, a la corta, se va a apoderar de tu vida. Y eso le había pasado a Tiatira. Tiatira había tolerado unas prácticas que se empezaron a levantar dentro del seno congregacional. Así que el enemigo, lo cantábamos hace un momento y Lucas lo estaba mencionando y es parte también de lo que voy a hablar, así que el Señor está presente. Cuando tú te mueves en la esfera espiritual, el enemigo no descansa, el enemigo no tiene vacaciones, el enemigo siempre está atento, él no es omnipresente, por eso tiene todo un ejército vasto para que tú y yo podamos caer, para que tú y yo podamos tropezar. ¿Y a quién ataca más el enemigo? El enemigo no ataca a aquellos que están allá afuera. Lo hace, sí lo hace, pero él se concentra en tu vida. Tú que conoces la palabra de Dios, tú que has confesado públicamente al Señor, tú que le has dicho, Señor, estoy aquí y no te voy a dejar, tú que le has dicho, Señor, por siempre te voy a servir. Entonces Satanás para bien los oídos y él dice, ¿tú vas a servir siempre al Señor? ¿Estás escuchando lo que estás cantando? ¿Estás escuchando cómo alabas a Dios? Perfecto, porque yo lo estoy escuchando y vamos a ver si es cierto. Así que Satanás está listo, está moviéndose día y noche, pero poderoso es Dios. Dice la palabra de Dios, más gracias sean dadas a Dios, amén, que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos victoria, no tenemos por qué temer. Pero aquí Tiatira estaba ya cediendo, se estaba perdiendo, estaba tolerando muchas cosas. Entonces, si tú toleras algo en tu vida, eso se enseñoreará de ti. Recuerda lo que le pasó a Elí. La palabra de Dios dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento sucedió para que tú y yo fuéramos ministrados, para que tú y yo fuéramos enseñados. Y Elí, siendo el sumo sacerdote de Dios, siendo aquel que estaba en la presencia de Dios, siendo el que hablaba con Dios, dejó de escuchar la voz de Dios. Dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué el sumo sacerdote, aquel ministro que va delante del pueblo de Israel, deja de escuchar la voz de Dios? Porque él empezó a tolerar que sus hijos hicieran y deshicieran en el altar de Dios, en el servicio a Dios. Y él no le puso freno. Él pudo haber dicho, basta, esto no es así. Pero él lo toleró. Él empezó a tolerar esas prácticas en sus hijos. Tal vez porque era fácil,
Tal vez porque no quiero molestarlos, son mis hijos, si les digo la verdad se van a ofender, están sentidos y los voy a herir aún más. Pero ¿qué crees? La verdad de Dios no se puede doblar. La verdad de Dios no se puede diluir. Aunque tengas una buena intención por ahí, que no sería tan buena si estamos violando los preceptos de Dios. Cuando tú vas y atacas al enemigo y atacas el pecado con fuerza y con poder, dice la palabra que el enemigo huirá de ti. El enemigo huirá de ti. Así que eso fue un poco de Tiatira. Eso fue un poco. Y hoy quiero predicarte y hablarte de Sardis, otra iglesia a la que el Señor se dirige. El Señor, instruyendo a Juan, el Señor, que es hermoso, siempre hablaba de una manera espectacular, hermosa con sus siervos. Él es creativo 100%. A Él no se le acaba la creatividad. Tú y yo podemos terminar de ser creativos en un momento dado, pero Dios, lo hermoso de Dios es que Él habla, y Él habla de tantas y tantas maneras que tú y yo debemos de estar siempre atentos y siempre dispuestos para escuchar y discernir la voz de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios me esté hablando hoy? ¿Cómo puede ser que Dios me hable el día de mañana? ¿Cómo puede ser que Dios me hable en el año 2022? Tal vez no me va a hablar como me ha estado hablando en el 2021, porque Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios de cambios para bien en tu vida. Aún lo que tú has tenido por experiencia con Dios puede cambiar, puede fluir de manera distinta. ¿Cuál es la clave? No tanto lo que has vivido con Dios. La clave es escuchar la voz de Dios. La clave es discernir la voz de Dios. Tantos siervos a lo largo de la historia, desde la palabra, de los cuales tenemos el ejemplo escrito en el Logos, pero también en tiempos modernos, se han perdido. Ministerios han caído. Se han levantado, pero han caído por una razón. Y esa razón es que dejaron de escuchar la voz de Dios. Dejar de escuchar la voz de Dios es peligroso. Dejar de escuchar la voz de Dios no es cualquier cosa. Cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, sientes un vacío en tu vida. Y por ahí el pecado que es rápido en contaminar, el pecado entra, si nosotros le damos puerta, el pecado hace y deshace, y hace que no escuchemos más la voz de Dios. Elí no escuchó más la voz de Dios. Y por eso Jehová le habló a Samuel. Y le habló audiblemente. Y él escuchó su voz, pero Elí no la escuchó. Ya no podía escuchar su voz. Ya no podía. Se había acabado el tiempo. Pudo haberse arrepentido. Tal vez lo hizo después, porque después dijo, cuando el profeta le habló a este hombre y le dijo, el Señor es que haga lo que quiera. Cuando le habló Samuel y le dijo todas las cosas, le contó lo que Dios había dicho. Pero Dios ahora en Jesús nos habla de muchas maneras, dice la palabra de Dios. Ahora Él nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Él te puede hablar en sueños, Él te puede hablar en visiones de día, de noche. Él te puede hablar con una persona la que menos esperas. Por eso debes estar atento y discernir la voz de Dios. El Señor nos va a enseñar lo que es la humildad. Y muchas veces te va a hablar con una persona que tú vas a creer, si ves con los ojos humanos, ¿qué me puede decir él? ¿Qué me puede decir ella? Pero Dios te puede dar una lección de humildad. Y aquí a Juan, Jesús se le reveló con todo su esplendor. Se le reveló como el Cristo resucitado, aquel que ya había sido glorificado, aquel que ya había sido entronizado, aquel que ya estaba a la diestra del Padre, aquel que ya estaba sentado y rigiendo. Por eso a una de las iglesias le dice, yo soy el Hijo de Dios. Di a las iglesias, yo soy el Hijo de Dios. Es decir, vengo con la autoridad de mi Padre y voy a poner en orden las cosas que están sucediendo en mi iglesia. Las iglesias de Asia, claro, representa la iglesia a la que somos parte hoy, en todo el mundo. Estamos en una iglesia local, aquí en este lugar, en esta ciudad, hay muchas iglesias locales. Gloria a Dios porque hay muchas y siguen creciendo, pero todos somos parte de la iglesia invisible. La iglesia que va a ser levantada, si estamos perseverando, si estamos esperando. Y ahora aquí Jesús le dice a Juan, y quiero que vayas conmigo ahí a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3.
y vamos a empezar a ver lo que Sardis era y el estado espiritual de Sardis. Así que quiero que cierres tus ojos un momento, unos segundos. Vamos a decir al Señor: Señor, gracias, porque, Señor, tu palabra es poderosa. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro espíritu y haznos entender la palabra que tú quieres que entendamos. Señor, tu palabra es infinita. Lo que hemos aprendido anteriormente, podemos aprender cosas nuevas de algo que ya sabemos, porque tu palabra se renueva constantemente. Así que en el nombre de Jesús oramos para que tu palabra dé fruto, y fruto en abundancia. Amén. Así que aquí en Apocalipsis capítulo 3 dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Así que antes de elogiar Jesús a la iglesia, se presenta con ciertas cualidades, unas cualidades que Él quiere dejar en claro referente a esa iglesia. Recuerda que la vez pasada, y lo cantamos hace un momento, el que tiene ojos como llama de fuego, el que penetra, el que sabe lo que hay en tu corazón, el que sabe lo que hay en tu vida, el que sabe lo que sucede en el seno congregacional. Pero ahora le dice a Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, el que tiene, es el Espíritu Santo en todas sus facetas. El Espíritu Santo como consolador, el Espíritu Santo como guía, el Espíritu Santo como aquel que te empodera, el Espíritu Santo como el que te fortalece y te capacita para esparcir el reino de Dios. Los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo en todas sus facetas. Es todo lo que Él hace. Es la suficiencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es Jesús mismo, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios, y en otra parte dice el Espíritu de Cristo, y en otra parte dice el Espíritu, dando a entender que Él salió del Padre. Entonces aquí Jesús identifica el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es decir, en Jesús se encuentra la plenitud del conocimiento, del poder, de la autoridad, del dominio, del conocimiento, de la ciencia y de todas las cosas. Amén. De todas las cosas. Y aquí Jesús le está diciendo: en mi mano está el conocimiento de todas las iglesias. En mi mano están los pastores que lideran mis iglesias. Yo conozco lo que ellos hacen. Yo conozco lo que ellos predican. Yo conozco cuando ellos hablan mi palabra, y yo conozco cuando hay doctrinas erradas que penetran en mi iglesia. Y Él se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas. Dice esto y continúa: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A todas las iglesias Jesús le dice: yo conozco tus obras. Unas para elogiarlas más que reprocharles, otras le reprochó más, viceversa, pero siempre Jesús dice: yo conozco tus obras. Esto es no solo algo que nos puede amedrentar hasta cierto punto, pero consolar. Porque Dios dice: yo conozco lo que sucede dentro de ti, yo conozco tu persecución, yo conozco tu sufrir, yo conozco tus lágrimas. La palabra de Dios dice en los Salmos que el Señor ha guardado nuestras lágrimas en su redoma, dijo el salmista David. Él guarda lo que tú guardas en tu corazón. Las lágrimas que tú derramas en la presencia de Dios cuando estás solo, cuando nadie te ve. Tal vez hay cosas que no le has dicho a nadie, a los que están más cercanos de ti tal vez. Pero Jesús dice que cuando tú oras y cuando tú lloras y tu corazón es derramado delante de Él, que tu corazón se derrama, esas lágrimas son hermosas para Dios. No son unas lágrimas de amargura, no son unas lágrimas de desesperación, son unas lágrimas de confianza, de que mi confianza está puesta en Dios. Tengo un problema, tengo una necesidad, tengo algo que no he solucionado en mi vida, pero Jesús tiene cuidado de mí. Él sabe y Él escribe todas las cosas que yo hago. La palabra dice que hay 3 libros en el cielo: el libro de la vida, el libro de las obras, ¿y cuál es el otro? La palabra de Dios. La palabra está allá en el cielo eterna, allá está la palabra. Entonces Él sabe y Él dice: conozco tus obras. Pero en este caso le va a reprochar algo a Sardis, y algo duro, porque le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto.
estás muerto. Jesús no escatima en decir la verdad. Pero mira cómo dice la verdad. Mira con qué corazón dice la verdad, porque recuerda que Jesús te elogia, te reprocha, pero también habla de lo que has hecho. También habla de lo que has conseguido en Él, por su gracia y por su misericordia. Pero Él quiere que vayas más allá. Él quiere que te sacudas. Él quiere que te despojes, como dice la palabra, de todo lastre del pecado que nos asedia. Y aquí le dice a Sardis, eres conocida en la región tal vez. Eres conocida tal vez con hermanos alrededor de Asia, de que tienes nombre de que vives. Pero yo conozco tus obras y yo soy el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Y sabes qué? Estás muerta. Estás muerta, le dice. Cuando tú le das tu corazón a Dios y viene ese primer amor de Éfeso, el cual Jesús le reclamó a Éfeso, vuelve a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Cuando tú vienes a Dios es importante mantener el fuego encendido. Es importante que lo mantengas siempre avivado. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, el fuego en el altar no cesará. Siempre debe estar ardiendo. Siempre debe estar ardiendo el fuego en tu corazón por amor a Dios. Hay momentos en que tú puedes hacer las cosas hasta por costumbrismo. Ten cuidado de cuando esto empieza a suceder. Cuando voy a la iglesia, ya es hora. Y hasta llegas temprano, y qué bueno, pero llegas temprano por costumbre. Llega temprano por amor a Dios. Llega temprano porque Dios se merece eso y mucho más. Llega temprano porque Él es el dueño del universo, porque Él te salvó. Le podemos dar gracias a Dios por lo que ha hecho en este año 2021. Le podemos dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestro hogar, en nuestra familia, porque nos ha restaurado, porque nos ha dado cosas materiales también. Pero recuerda que por lo cual le debemos dar más gracias a Dios es porque nos ha salvado, es porque ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Los discípulos se regocijaban, Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Pero él dice, no se regocijen de esto. Esto el que lo hace es el Señor. Lo hacen en mi autoridad. Más bien regocíjense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es el regocijo. Esa es la esperanza que debemos de tener siempre. Eso es por lo cual le debemos dar gracias a Dios. Si cada día mantenemos esa actitud de gratitud, si cada día tú le agradeces así, tú no vas a morir. No vas a morir. Pero el momento en que tú haces las cosas por costumbre, el momento en que tú haces las cosas porque ya lo tienes en automático, el momento en que ya haces las cosas sin amor, empiezas a morir. O más bien ya estás muerto. El enemigo es sutil. El enemigo muchas veces te va a atacar de golpe, de un día para otro, a ver si resistes el embate, a ver si resistes esa confrontación. Pero muchas más, y podría decir que son las más ocasiones, va a venir sutilmente, sutil, poco a poco, que ni te des cuenta, que ya empezaste a dejar un poquito la oración, que ya empezaste a dejar un poquito la alabanza, que ya empezaste a bajarle, que ya lo que sucede en el mundo apagó tu amor. Dice la palabra de Dios que por causa de la maldad del amor en muchos se enfriará. También eso puede suceder. Así que el enemigo es sutil y cuando menos te des cuenta, o cuando menos nos demos cuenta, el pecado ya está dentro. Ya estamos con un corazón muerto. Ya estamos con un corazón que tiene que ser vivificado nuevamente. Y tú no puedes ser vivificado cuando no reconoces a Dios, cuando no reconoces tus obras y cuando no le pides perdón a Dios. Así que le dice aquí a Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. Y aquí le dice en el verso 2, sé el consejo, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Es decir, Sardis, tú has muerto en muchas cosas. Lo poco que tienes todavía, sé vigilante para que no muera también. Lo que ya murió, arrepiéntete, pídeme perdón, yo te levantaré, yo te vivificaré, porque mi espíritu es vida. Recuerda que en Romanos 8, Pablo nos habla de la ley de la carne que es muerte, pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús.
Así que Jesús le dice, arrepiéntate, pero también sé vigilante. Y si tú recuerdas, cuando hablé de ti, el tema fue, sé vigilante, sé vigilante. Si nosotros pudiésemos darle una frase, un tema en las iglesias de Apocalipsis, es ser vigilante. Vigila tu vida, vigila lo que haces, vigila tu espiritualidad, vigila tu mente, vigila tus emociones. La palabra de Dios declara que debemos de mantener cuerpo, alma y espíritu irreprensibles hasta la vida de Jesús. Es decir, la santidad no es nada más de adentro. La santidad empieza adentro y se muestra afuera. La santidad se muestra con tus actos, tus hechos, cómo te conduces, cómo vistes. Todo se muestra en santidad porque nace del corazón. Recuerda que te dije que el problema principal de los fariseos no era la religiosidad. Ese era el número 2. El número 1 era la hipocresía. Ellos eran hipócritas. Se mostraban por fuera blanqueados. Iban de aquí para allá muy santos, pero eran sepulcros blanqueados. Es decir, todo lo que hacían era como trapos de inmundicia. En el pueblo de Dios no se podía tocar muerto, animal muerto, cadáver, porque te hacías inmundo. Ellos eran así, pero no lo veía el pueblo estaba ciego. Lo veía Jesús, porque tiene ojos como llama de fuego. Dice la palabra de Dios que Él no se fía de nadie, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Y entonces, qué hermoso saber también que el Señor conoce mi corazón, que el Señor sabe lo que hay dentro de mí, porque Él quiere que yo sea vivificado. Y le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué nosotros hablamos de Dios? ¿Por qué compartimos a alguien? ¿Por qué venimos acá y cantamos? ¿O por qué cantamos donde lo hagamos? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué sirvo a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por amor a Dios? ¿O porque quiero que me vean? ¿Porque quiero sobresalir en tal ministerio? ¿Porque quiero ser más que el otro que ya lo vi y hace lo que a mí me gusta y tiene el mismo llamado que yo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Si hacemos las cosas con doble intención y con doble corazón, Jesús también nos dice, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. ¿Estás obrando? Sí, estás obrando, pero no son perfectas, porque no tienes un corazón puro. David por eso oraba, examíname, oh Dios, y ve en mí si hay un camino de maldad, y guíame por el camino eterno. Así que debemos de purificarnos, porque Él tiene ojos como llama de fuego, porque Él tiene toda la autoridad. Y aquí le dice el Señor, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Recuerdas lo que le dijo a Éfeso? Recuerda de dónde has caído. Es decir, trae tu primer amor otra vez. Y aquí Dios les dice, recuerda lo que has recibido de mi parte, lo que mi Espíritu Santo te ha dado. Mi Espíritu Santo te ha dado paz, te ha dado victoria, te ha dado vida, te ha dado amor y todos los frutos del Espíritu Santo que están disponibles para ti y para mí. Ahí en 1 Corintios 13, el amor es benigno, el amor es fiel, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor hace las cosas generosamente, el amor no busca su bien propio, busca el bien de los demás. Si tú te basas en la ley del amor, porque la palabra de Dios dice que la ley se cumple en el amor. Si tú basas tu vida en la ley del amor, no vas a morir. Si tú basas tu vida en la ley del Espíritu de vida que vivifica tu alma, según Romanos 8, no vas a morir. No vas a morir, porque el amor no hace las cosas por costumbre. El amor no hace las cosas por costumbre. Sin embargo, no sale porque sí. Tienes que cultivar. Toda relación se cultiva. Toda. Amistad, laboral, matrimonial, de noviazgo. Toda relación se cultiva. Y si la dejas de cultivar, va a ir bajando. Va a ir bajando. Es una ley automática. Debemos de cultivar nuestra relación con Dios. No porque a Dios le falte el poder, porque ya está escrita una ley que si tú buscas a Dios, Él será encontrado por ti. Pero tú búscalo. Él está llamando a la puerta, Él está tocando, pero tú tienes que abrir la puerta.
Tú tienes que dar el paso de iniciativa. Tú tienes que decirle, Señor, perdóname cuando te he fallado. Perdóname porque he hecho las cosas por costumbre. Perdóname porque he hecho las cosas y he muerto en muchas otras más. He muerto. Dios te empieza a levantar cuando tú te acercas a Él con un corazón contrito, humillado, sin prejuicios, sin nada, en ceros. Si es necesario empezar, hermano, empieza. No importa, porque los atajos te van a llevar a pique. Empieza de ceros y empieza bien. Entonces tu vida será estable y firme. Tu vida será firme en Dios, firme en su palabra. Entonces aquí le dice, es muy importante que le diga, yo conozco tus obras, y me regreso un poquito. ¿Por qué? Porque es importante decir que las obras son importantes. Lo había comentado la vez pasada. Las obras, no las que son antes de la salvación, sino después. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que quiera agradar a Dios debe de creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y después en Santiago también dice, muéstrame tu fe sin tus obras, como diciendo, ¿puedes mostrarme tu fe sin obras? Es imposible, mas yo, dice, te mostraré mi fe por mis obras. Por eso Jesús a las 7 iglesias les dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son hechas por fe y cuáles son hechas con una fe muerta y hueca? Las obras son importantes en Dios. Las obras son importantes. Así que después el Señor le dice, afirma las cosas que están para morir, para morir. Sardis era una iglesia muerta y en muchas otras más estaba a punto de morir, a punto de morir. Y esto me lleva, y quiero que me acompañen ahí al libro de los Jueces. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Verso 4. Y aquí la palabra de Dios nos habla de aquel juez famoso, renombrado en la palabra de Dios. El pueblo de Israel tuvo muchísimos jueces que estuvieron enseñándole al pueblo lo que se debía hacer para que el pueblo no se perdiera antes de los reyes. Uno de ellos fue Sansón. Sansón, famoso por sus proezas, famoso en Hebreos, porque él está en aquella sala de la fe. Por la fe, Sansón. Por la fe, Abraham. Por la fe, Moisés. Por la fe, Moisés construyó un arca para que no se perdiera, y por su justicia condenó al resto del mundo. ¿Ves cómo la obra es importante? ¿Ves cómo la obra en fe y por fe es importante? Es así como se consuma la justicia en tu vida, y es así como eres justo delante de Dios. Dios te justifica, pero ahora es en la vida cristiana. Una cosa es muy sencilla, una cosa es venir a Cristo, hermoso, pero una cosa muy diferente es caminar con Cristo. Venir a Él y caminar son dos cosas distintas. Recibir a Cristo es gratis, no cuesta nada, pero seguir a Cristo cuesta y tiene un precio. Seguir a Cristo va a costar tal vez problemas con la familia. Seguir a Cristo va a costar que tú dejes tu yo y tus intereses y anhelos que tenías. Seguir a Cristo va a costar tu tiempo. Seguir a Cristo va a costar anhelos, deseos. Va a costar muchas cosas. Eso tiene un precio. Pero el que está dispuesto a seguir a Cristo no va a ser defraudado. No va a ser defraudado. Él nos va a dar mucho más y mucho más abundantemente. En esta vida y en la venidera, dice la palabra de Dios, la vida eterna. Aquel que perdió casa, padre, madre, terrenos, familia, aquel que perdió cosas materiales por mi nombre, va a recibir el doble aquí y en la vida siguiente, la vida eterna, la gloria. Amén. Entonces en Jueces 16 nos habla de Sansón.
Y voy a leerlo brevemente, no voy a leer toda la historia, solamente ese hecho puntual con Dalila. Y ahorita vas a ver por qué. Y aquí le dice en el verso 4, 16:4, después de esto aconteció que se enamoró Sansón de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Sansón era un juez levantado por Dios, pero él tenía un problema, y el problema eran las mujeres. El problema era que se dejó seducir. Ese era su problema, y ese problema es algo que hay que tener cuidado en el caso de los hombres, pero también las mujeres, ¿verdad? Con el sexo opuesto, no importa, pero es algo en el que el enemigo va a atacar tu vida, no importa lo que seas o quién seas. El enemigo va a querer atacar. Hay tres cosas con las que el enemigo ataca a siervos de Dios. Una es el dinero, otra es la fama y otra es las mujeres. Son tres cosas. Si tú supieras cuántos ministerios han caído de la gracia de Dios por esas tres cosas, es tremendo, es triste. Pero si te arrepientes, Dios te levanta, claro, pero debemos de tener cuidado, porque también a Salomón le sucedió lo mismo, también a David le sucedió lo mismo. Hombres de Dios, hombres de Dios. Así que debemos de tener cuidado. Salomón, con toda su sabiduría, él habló de la mujer perversa, él habló de la mujer en Proverbios que se mete escurridizamente en el camino del hombre, y él cayó, pecando con muchas mujeres, cediendo su vida. La sabiduría no es suficiente. La sabiduría no es suficiente. El temor a Dios es suficiente. La santidad en tu vida es suficiente. El discernir la voz de Dios día a día, presente a presente, es suficiente. Es más que la sabiduría. Así que eso es importante. Y aquí Sansón no lo supo en su momento. No lo supo. Y dice el verso 5, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Salomón tenía una fuerza descomunal, sobrenatural. Salomón emulaba un poco, Sansón, gracias. Sansón emulaba un poco lo que hacía David, porque David dice que él con sus propias manos destrozaba osos. Le arrancaban los osos una oveja. A los leones. ¿Eso es humanamente posible? ¿Es humanamente posible que un ser humano, y más un jovencito, le arrebate una oveja? Imagínate que el oso, la osa, Proverbios habla de la osa cuando está enfurecida. Es tremendo el poder que tiene una osa o un oso, y se lo arrebate. No es normal. Es por el poder de Dios. Es por la gracia de Dios. Nadie sabía lo que hacía David en intimidad con Dios. Era su forma de conocer a Dios. David conocía a Dios de esa manera. David decía, y estaba ahí solo sentado, apacentando las ovejas, y de repente, en un éxtasis con el Señor, dice, veía las ovejas y empieza a decir David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de reliscados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. David era la forma de conocer a Dios. David tenía una intimidad con Dios. David tenía lo que a Dios le agradaba. Por eso el Señor dice, levantaré un hombre conforme a mi corazón, un adorador en espíritu y en verdad. Falló, por supuesto. Pecó, por supuesto. Pero ¿sabes qué hizo? Al momento en que Natán le dijo, tú eres ese hombre, tú eres el hombre que hizo tal cosa, en ese momento David desnudó su rostro. En ese momento David reconoció que sí, él era pecador, se arrepintió, se fue a su habitación, se humilló delante de Dios en polvo, en silicio, en ceniza, hizo todo delante de Dios y se arrepintió de corazón.
Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, por su corazón adorador, pero también porque se supo arrepentir cuando el Señor le habló. Porque él no defraudó a sus superiores. Él tuvo formas de quitarle el reinado a Saúl fácilmente. Y muchos allegados a David pudieron haberle dicho: David, pero Dios te está entregando el reino, ahí tienes a Saúl, lo puedes matar ya. Él ya se apartó de Dios, él cayó de la gracia de Dios. Toma tu lugar, David. Tú fuiste ungido como rey hace muchos años, ¿no crees que ya es el tiempo? Y David pudo haber dicho: sí es cierto, ¿verdad? Ya es momento. Pero David dijo: lejos esté de mí ofender a un siervo de Dios, diciendo: si él cayó de la gracia de Dios, Dios se encargará. Yo no voy a hacer tal cosa con Saúl. Por eso él era un hombre conforme al corazón de Dios. Debes de guardar los principios de la palabra de Dios, aunque pareciera que la mesa está dispuesta para que subas en tu ministerio. Guarda primero los principios de Dios. Primero fíjate en hacer las cosas paso a paso de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si te saltas un paso y quieres hacer las cosas conforme a tu voluntad, Dios te va a regresar. Y la caída va a ser más fuerte. Y vas a tener que volver a empezar. Y muchas veces las cosas ya no son igual. Ya no son igual cuando queremos hacer nuestra voluntad. Señor, tengo este plan económico. Señor, tengo este plan con una futura pareja. Señor, tengo este plan ministerial. Sigue los pasos y los principios de Dios. Y cuando llegues al momento que Dios te ha dado, así como David llegó al reinado en su momento, pasaron 15 años. Desde que fue ungido como rey, él sabía que iba a ser rey, pero tuvieron que pasar 15 años de crecimiento espiritual, de persecución. Y en esos 15 años, ¿qué crees lo que pasó? Gracias a esos 15 años, tenemos la mayoría de los salmos en nuestra palabra. Tenemos cuando David se sintió perseguido al punto de desmayar y morir, porque Saúl lo estaba persiguiendo ferozmente con una cantidad enorme de ejército. Pero David, ahí en una cueva, ahí en un valle, empezó a escribir y empezó a clamar a Dios, que Él era su protección, su escudo, su torre fuerte. Cuando él se sentía mal, morir, desmayar, y Él nos dejó ese legado de los salmos. El tiempo de la preparación no solo es para ti. El tiempo de la preparación es para que bendigas a otros. El tiempo de la preparación personal es para que tú toques otras vidas. Y cuando llegue el momento de sentarte en la silla que Dios te ha preparado, entonces vas a ver lo que Dios hace. Entonces vas a ver lo que Dios hace. En un tiempo, hace un momento, unos meses atrás, el Señor me dijo en una ocasión, en una cosa que yo le pedía, y Él me dijo: mira, tú has querido hacer las cosas así y han salido de esta otra manera, en esta área, pero ¿sabes qué? Ahora observa cómo yo hago las cosas. Ahora date cuenta cuando yo estoy dentro del asunto. Ahora observa lo que yo puedo hacer si tú me das total control y si tú te entregas a mí. A veces creemos que estamos rendidos a Dios y no es así. A veces creemos que estamos en la presencia de Dios, pero nos faltan muchas cosas. Estar en Dios y discernir su voz es rendir todo. Lo cantamos y qué fácil es cantarlo: Señor, te rindo mi corazón. Pero rinde tu corazón, rinde tus deseos, rinde lo que quieres, rinde lo que te gustaría hacer en tu vida, que tú tenías planes y que tú querías desde hace tiempo atrás. Ríndeselo. ¿Es posible? Es claro que es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo es posible. Pero quiero que sepas que cuando tú le rindes a Dios tu voluntad, deseos, anhelos, intenciones, todo, el Señor lo va a multiplicar. El Señor lo va a hacer rebosar en su tiempo.
En su tiempo. La flor crece. Si nosotros vamos al campo y está la flor con un botón y la abrimos a la fuerza, ¿qué va a suceder con esa flor? No tiene fuerza, se va a caer, se va a destruir y la belleza de esa flor se va a perder. Esa flor tiene un tiempo en este estado y empieza a abrir en su tiempo, en su tiempo, en su tiempo, y cuando está a plenitud es hermosa y todos la ven y todos la hermosean, como una mujer que es conforme al corazón de Dios, de la cual nos habla por Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ella está adornada más allá que las piedras preciosas, pero también es igual con su esposo. Un varón conforme al corazón de Dios es gloria de Dios. Un varón que está en pureza, en santidad, en temor reverente delante de Dios, se muestra como un varón santo y refleja la gloria de Dios. Un matrimonio, cuando están los dos en su papel, cuando los dos honran a Dios y respetan el orden de Dios, reflejan y van a reflejar la gloria de Dios en su vida y en su ministerio. Y no habrá nada que pueda derrumbar un ministerio así, porque estás honrando a Dios con sus principios, estás honrando a Dios con tu corazón, estás amando a Dios encima de todas las cosas, y estás amando a tu esposa, y la esposa está amando y honrando a su marido, y el marido la cuida como un vaso frágil, y la esposa lo respeta y lo honra, y el padre o el esposo, los hijos alaban a la madre bienaventurada, y todos la reconocen en la ciudad, y el esposo es reconocido entre aquellos del pueblo. Eso es lo que enamora el corazón de Dios. Dios no se sorprende de tus talentos, Dios no se sorprende de tus facilidades, Dios se sorprende de tu corazón. Dios se sorprende de que tu corazón esté vivo para Él. Aunque hayan pasado 5, 10, 15 años, 20 de tu conversión, aunque seamos de cuna cristiana. Yo le he dicho antes, yo soy de cuna cristiana, pero siempre lo diré, a los 18 años yo fui un cristiano. A los 18 años yo me convertí. A los 18 años. Mi madre, hija de pastor, mi abuelo, muchas cosas con ellos. Pero a los 18 años tuve yo que venir y decirle, Dios, fíjate dónde empecé. ¿Existes? ¿En verdad existes, Dios? Quiero empezar de ceros. Quiero tener un encuentro contigo. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, las cosas cambian para siempre. Para siempre. Para siempre. Y en mi caso me sucedió a los 18 años. En ese momento, me acuerdo, pasó un año. En ese año, hermano, me bebí la palabra. Me la comí en meses, toda. Y no la leía por leer. Si yo no entendía algo, me regresaba. Era una disciplina que yo me ponía. No entendí lo que dice este verso, regrésate y vuélvelo a entender. Usa otras versiones, usa los medios que tú tengas disponibles, pero ora a Dios y dile, Señor, quiero comprender tu palabra. Él hace morada. El Espíritu Santo te empieza a hablar y empiezas a abrir los ojos a muchas cosas. A muchas cosas. Yo tenía muchísimas dudas antes de venir a Cristo. Creía en muchas cosas. Y era de cuna cristiana. Y yo dudaba muchas cosas y yo pensaba muchas cosas. Pero Jesús vino y muchas cosas cambiaron. Así que ese amor debes de mantenerlo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Y aquí, Sansón empezó a darle su corazón a Dalila. Dalila, dice la palabra de Dios aquí en Jueces, en el valle de Sorek conoció a Dalila. Y Sorek significa seducción. Sorek significa vino, rojo, tinto. ¿Qué hace ese color? Ese color seduce. La palabra de Dios habla en Proverbios del vino y dice, no te fijes en el vino cuando rojea y corre por la copa. No te fijes. Sansón se enamoró de quien no debió.
en el lugar donde no debía estar, en el valle de la seducción. Si tú y yo ponemos un pie en el valle de la seducción, no solo de un hombre o de una mujer, en el valle de la seducción del pecado, en el valle de la seducción del letargo espiritual, en el valle de la seducción del mundo y sus placeres, ten cuidado, porque va a venir una Dalila y va a querer robar tu corazón. Va a querer robar tu corazón. Y los filisteos aconsejaron a Dalila y le dijeron: este hombre es fuerte. Es decir, va a venir Satanás, van a venir sus demonios y van a decir: este varón, esta mujer de Dios es fuerte. Ve e investiga cómo podemos quitarle esa fuerza. Ve e investiga en qué consiste su consagración y la vamos a derribar. Así que ve y averigua. Y fue Dalila a precio, porque le ofrecieron dinero. Entonces fue Dalila y empezó a seducir a Sansón. Lo enamoró. Ten cuidado a quién le das tu corazón. La palabra de Dios dice: porque de él mana la vida. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo. Sansón se dejó seducir en las piernas de Dalila, literalmente dice la palabra de Dios. Lo durmió. La historia no la voy a mencionar toda, simplemente te voy a decir que 3 veces Sansón negó decirle el secreto de su fuerza a Dalila. Pero la cuarta cedió. ¿Por qué? El enemigo va a estar tocando tu puerta y te va a estar diciendo: oye, mira, haz esto, haz aquello, muévete por este momento, muévete por este lugar, hazle así, hazle de esta otra forma, no consultes a Dios ahí, muévete más rápido, o sedúcete por esto, por aquello, hasta que, dice aquí la palabra de Dios, que Sansón fue angustiado en suma manera por estar inquiriendo constantemente a Dalila, y le desnudó su corazón. Ten cuidado a quién le das o a qué le das tu corazón. El enemigo va a insistir, te va a seducir y te va a insistir, y muchas veces lo va a hacer en una forma que pudieras no darte cuenta si te dejas. Todo lo podemos en Cristo y con el Espíritu de Dios, que es un espíritu de revelación. Solo así podemos conocer las tramas del enemigo. Y quien esté plantado y firme en el Espíritu Santo, no importa que el enemigo se pare de cabeza, tú vas a reconocer por dónde viene. Tú vas a saber por dónde viene. Amén. Tú vas a saber por qué momento. Y ten cuidado, porque tú puedes cuidar una guardia y tú la cuidas tanto que descuidas la retaguardia. ¿Cuál es la guardia en la que tú estás poniendo mucha atención en tu vida espiritual? Pero ¿cuál es la retaguardia que estás descuidando? ¿Cuál es el principio de Dios que estás dejando pasar? Ten cuidado, porque Satanás va a buscar un hoyo en tu fortaleza. Recuerda, si no brinca la muralla, va a ser un hoyo, un vallado. Y si no, va a ser un túnel por debajo. Pero tú ten cuidado de dónde viene el enemigo. Así que Sansón mostró debilidad. La palabra de Dios dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Verdad? Amén. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Pero Sansón, siendo fuerte, se dejó por la delicadeza de Dalila. La debilidad de Dalila pudo más que la fortaleza de Sansón, porque el enemigo es astuto. El enemigo es padre de mentira. El enemigo sabe pervertir las cosas. El pecado pervierte así, y donde tú lo permitas, ya estás en otro lado. Así que Sansón tuvo que pagar sus consecuencias. Él se dejó morir espiritualmente por la seducción. Él murió como la iglesia de Sardis. Sin embargo, Sansón fue restaurado en el último tiempo de su vida. Él oró al Señor. La palabra dice que perdió su fuerza, le desnudó su corazón a Dalila. Ahora sí vinieron los filisteos, lo atraparon, le sacaron los ojos, se entretuvieron con él como con un animal. Pero todo eso le sucedió por haberse dejado seducir, por haber muerto espiritualmente, como Sardis murió espiritualmente. Y Sansón, dice la palabra de Dios, que él se apoyó por última vez
ahí en aquel auditorio, coliseo, donde estaban todos los filisteos reunidos para verlo, actuar para ellos. Y dijo, Padre, le dijo a Dios, Dios, devuélveme mi fuerza una vez más. Se apoyó en las dos columnas, ayudado por aquel joven que lo traía porque no veía, le habían sacado los ojos, solo tenía cuencas. Se apoyó y puso todo su peso en la mano derecha y en la izquierda, y Dios le devolvió la fuerza en ese último momento de su vida. Sansón se sacrificó. Sansón se sacrificó, pero Dios lo restauró. Por eso es un héroe de la fe. Si no estuviera en Hebreos. Sansón no se suicidó, Sansón se sacrificó. Y él fue restaurado, pero mira lo que le costó. Dios puede restaurar tu vida, ¿no? Dios te puede levantar otra vez, pero te puede costar mucho, muchísimo, si tú permites eso. Así que ten cuidado a quién le das tu corazón. Ten cuidado. Y Jesús últimamente le dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y ahí quiero que vayas nada más para ir terminando a Lucas 21. Lucas 21, verso 34. Lucas 21, verso 34. Y menciono este texto porque aquí dice Jesús, porque son dignas. Son dignas. Y la palabra de Dios dice aquí: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Por qué? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ser digno. Vestiduras blancas porque son dignas. Vístete de vida y sacúdete la mortandad. Sacúdete la mortandad de tu vida y vístete de vida en el nombre de Jesús. Y finalmente Jesús cierra ahí en Apocalipsis a Sardis y le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y cierra con la frase que hemos visto: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos una vez más porque tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía. Gracias porque tú confirmas tu palabra, porque tú nos hablas que debemos de estar en fidelidad, que debemos de estar vivificados delante de ti, que debemos de permanecer firmes en la fe, de que debemos de tener un corazón limpio, contrito, humillado delante de tu presencia. Señor, te pedimos como un solo pueblo. Tu palabra dice: un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautizo. Hoy en un solo corazón, Señor, te pedimos: aviva nuestros corazones. Vivifica lo que ha muerto y lo que está por morir. Ayúdanos a ser vigilantes para que no muera. El fuego en el altar debe de estar ardiendo constantemente y diariamente en el nombre de Jesús. Si tú crees que necesitas decirle al Señor: Señor, vivifícame, quiero más de tu presencia, quiero más de ti, ven al frente si tú crees
Si tú quieres decirle al Señor, Señor, quiero más de tu poder, quiero más de tu presencia, ven al frente en el nombre de Jesús. Señor, Padre, gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos porque tú eres bueno, tú eres fiel. Aquí estos corazones delante de tu presencia que te dicen, Señor, queremos más de ti. Perdónanos cuando hemos desviado nuestro corazón de la palabra. Perdónanos cuando hemos creído que hemos hecho lo que es correcto, pero no te hemos consultado a ti. Perdónanos cuando hemos creído escuchar tu voz, pero no la hemos discernido desde un principio. Perdónanos, Señor. Y aquí te pedimos que hoy en adelante haya un despertar en el corazón del hombre. Haya un despertar en el corazón de mis hermanos, Señor, para que entonces el avivamiento llegue. Un avivamiento no puede llegar si no hay humillación. Un avivamiento no puede llegar si no hay contrición de espíritu. Un avivamiento no puede llegar si no empezamos con bases firmes en tu palabra. Perdónanos cuando no hemos orado delante de ti como tú has querido. Perdónanos cuando no hemos estado en tu palabra como tú has querido. Pero Señor, hoy tú nos das la oportunidad. Hoy tú nos das la oportunidad nuevamente. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú obres en la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Padre, trae nuevas fuerzas. Y trae, Señor, a bien en el corazón y en la mente todo lo que sea necesario, Señor. En el nombre de Jesús, toca su vida y su corazón, Espíritu Santo. Sé con ella, Padre, y gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel y tú seguirás obrando en su vida, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias te doy, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, aviva, Espíritu Santo, da el entendimiento, porque aquel que te pide, dice el Señor, pídeme y te daré por herencia a las naciones, por posesión tuya los confines de la tierra, dice el Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra declara, pídeme sabiduría y yo te la daré, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias por todas las cosas que has hecho y que seguirás haciendo, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú sigues fortaleciendo la vida, Padre, de mi hermana. Síguela tocando, Señor. Síguela fortaleciendo. Sigue obrando en su vida, Espíritu Santo. Y dale, Señor, lo que ella necesita en este tiempo. Gracias por la fidelidad, por el amor. Gracias, dice el Señor, por lo que tú has mostrado. Aleluya. Señor, sigue levantando, Padre, lo que tú has levantado. Tu palabra dice que lo que tú has comenzado, tú lo terminarás. En el nombre de Jesús. Y ella, Señor, continuará y terminará lo que tú has empezado en su vida para dar testimonio de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el corazón. Padre, tu palabra dice que a ti no vuelve vacía tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, la palabra se cosecha en el corazón. La palabra, Señor Jesús, ha sido sembrada y dará fruto. Fruto en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Lo que antes te debilitaba ya no es más. En el nombre del Señor, el Señor te fortalece. El Señor es tu fortaleza. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida, por el Espíritu que tú has dado, Señor. Sigue obrando, Padre, en su corazón. Sigue obrando, Espíritu Santo, en su vida. Toca, Señor Jesús, su hogar. Toca, Señor, su familia. Señor, su hijo, en el nombre de Jesús. Tócalo, Padre. Su hijo, su esposo. Padre, serán salvos. Tú y tu casa, dice el Señor. Y tu promesa se mantiene firme. Tu promesa y la esperanza están firmes. La palabra de Dios dice, y ahora permanecen tres cosas.
la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de ellos, dice el Señor, es el amor. El más grande de ellos es el amor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra y por tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.